Cordial saludo, mi nombre es Daniel González Sánchez, pertenezco al José Acevedo y Gómez de Bogotá. En esta ocasión estoy haciendo esta presentación para el curso Base de Datos Básico como actividad de reconocimiento inicial. Como ya les he dicho, mi nombre es Daniel González Sánchez, tengo 34 años, soy profesional en Cultura Física y Deporte y Recreación de la Universidad Santo Tomás. Actualmente trabajo como entrenador en un gimnasio que se llama Fit for All aquí en Bogotá y como entrenador personal independiente. Soy estudiante también de Ingeniería de Sistemas de quinto semestre. Algunos de mis hobbies o actividades predilectas son videojuegos, sobre todo en celular, ver series, películas, hacer ejercicio y me gusta mucho aprender sobre programación. Pues hasta ahora estoy iniciando. He hecho algunos cursos cortos y pues ya tengo bases en programación. Mi expectativa frente al curso es aprender todo lo que sea posible sobre las bases de datos para su aplicación en mi profesión, sobre todo pues más adelante que me sirva como para crear aplicaciones y utilizar bases de datos para todo lo que sea necesario. Mi dato de contacto es, pues acá les dejo mi correo. Vamos a hablar de la evolución histórica de las bases de datos. Entonces pues comenzaremos con sus orígenes. En la antigüedad y 1950. Antiguamente ya existían bibliotecas y toda clase de registros. Se utilizaban para recoger información sobre las cosechas y censos. Sin embargo, su búsqueda era lenta y poco eficaz y no contaba con la ayuda de máquinas que pudiesen reemplazar el trabajo manual. Se desarrolló a partir de las necesidades de almacenar grandes cantidades de información o datos. En la década de los 50 se dio origen a las cintas magnéticas. Esto sirvió para sustituir las necesidades de información de nuevas industrias, con la desventaja de que solo se podía automatizar información de forma secuencial. Ya en la década de los 60 bajaron los precios de los ordenadores para que se pudieran adquirir y hacer popular el uso de discos. En esta época también empezaron las primeras generaciones de bases de datos de red y las bases de datos jerárquicas. Durante este tiempo también se unieron IBM y American Airlines para crear Sabres, un sistema operativo que controlaba las reservas de vuelos, información de los pasajeros y las transacciones. Más tarde, Charles Bachman, que vemos acá, creó un tipo de base de datos IDS y eso permitió la creación de un estándar en los sistemas de base de datos gracias a la invención de nuevos lenguajes de sistemas de información. En la década de los 70, la primera vez que se escuchó el término base de datos fue en un congreso celebrado en California en 1963. Ya en la década de los 70, un científico informático inglés llamado Edgar Frank Wood definió el modelo racional a la vez que publicó una serie de reglas para los sistemas de datos racionales. A raíz de esto nació la segunda generación de los sistemas gestores de base de datos. Gracias al trabajo de Edgar, Larry Ellison desarrolló el Relational Software System, aunque actualmente se conoce como Oracle Corporation, considerado actualmente como uno de los sistemas de bases de datos más completos que existen en el mundo, creando así un sistema de gestión de base de datos relacional con el nombre de la compañía. En la década de los 80, por su parte, a principios de estos años, comenzó el auge de la comercialización de los sistemas relacionales y SQL comenzó a ser el estándar de la industria, ya que las bases de datos relacionales con sus sistemas de tablas compuestas por filas y columnas pudieron competir con las bases jerárquicas y de red. Como consecuencia, su nivel de programación era sencillo y relativamente bajo. Luego, ya en la década de los 90, la investigación de bases de datos giró en torno a las bases de datos orientadas a objetos, las cuales han tenido bastante éxito a la hora de gestionar datos complejos en los campos donde las bases de datos relacionales no han podido desarrollarse de forma eficiente. Así se desarrollaron herramientas como Excel y Access de paquete de Microsoft Office que marcan el inicio de bases de datos orientadas a objetos. Así se creó la tercera generación de sistemas gestores de base de datos. En esta época también se empezó a incorporar nuevas expresiones regulares, consultas recursivas y algunas características orientadas a objetos. Además se creó la oportunidad de que SQL se pudiera utilizar simultáneamente
XML y se determina cómo importar y guardar XML a una base de datos SQL. Lo sorprendente de esta década es el nacimiento del World Wide Web y gracias a este es más fácil consulta de base de datos. Ya en la actualidad, lo que corresponde al siglo XXI, las tres grandes compañías que dominan el mercado de base de datos son IBM, Microsoft y Oracle. Por su parte, en el campo del Internet, la compañía que genera gran cantidad de información es Google. Aunque existen una gran variedad de software que permiten crear y manejar de bases de datos con gran facilidad, como por ejemplo Link, que es un proyecto de Microsoft que agrega consultas nativas semejantes a las de SQL a los lenguajes de la plataforma .NET. El objetivo de este proyecto es permitir que todo el código hecho en Visual Studio sean también orientados a objetos, ya que antes de Link la manipulación de datos externos tenía un concepto más estructurado que orientado a objetos, y es por eso que trata de facilitar y estandarizar el acceso a dichos objetos. Actualmente pues las bases de datos tienen una amplia capacidad de almacenamiento y están orientadas a que cumplan con el protocolo OAI PMH, los cuales permiten el almacenamiento de gran cantidad de datos que tengan mayor visibilidad y fácil acceso. Pues como no hemos aclarado bien qué es una base de datos, pues el concepto que yo seleccioné para aclarar fue precisamente eso, qué es una base de datos. Hablamos ya de la historia, pero vamos a hablar pues específicamente qué es. Las bases de datos son un conjunto de información relevante organizada de forma sistemática que representan entidades y sus interrelaciones. Los datos almacenados pueden ser de diversa índole. Generalmente está estructurada por tablas y a su vez por campos y registros. Además contiene procedimientos necesarios para la administración de los datos, como triggers, store procedure. Las bases de datos son importantes para la toma de decisiones y para ejercer acciones. Actualmente se pueden considerar a los programas informáticos como entes que manipulan datos, sistemas operativos, SGBD, etc. Otras definiciones. Una base de datos se puede definir como un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada. También un sistema de base de datos es una colección de archivos interrelacionados. Tendencias. Pues en 2022 el 75% de las bases de datos se desplegarán o migrarán a una plataforma en la nube y solo el 5% estará en instalaciones locales. Estas son algunas de las conclusiones a las que ha llegado Gartner, que es una empresa consultora y de investigación que apunta hacia una tendencia de alza de modelo SaaS, que es un programa personalizable y de naturaleza evolutiva por el que las empresas pagan con el objetivo de satisfacer unas necesidades concretas de gestión económica o de datos. De acuerdo con el estudio realizado por Gartner, las organizaciones están desarrollando e implementando nuevas aplicaciones en la nube y moviendo sus activos existentes a entornos cloud. Todo comienza con el sistema para soluciones de gestión de datos para casos de uso y análisis, como el almacenamiento de datos y otros casos de uso donde se usan datos para el análisis, inteligencia artificial y aprendizaje automático o machine learning. Eso pues todo lo que viene que ver con tendencias hacia dónde van las bases de datos en un futuro. Un ejemplo de utilización de base de datos puede ser las historias clínicas. Cada vez que acudimos al doctor o a un hospital se actualiza la información respecto a nuestra salud, el tratamiento recibido y demás detalles médicos en un archivo que lleva el registro de nuestra historia médica. En caso de que a futuro se requiera conocer datos específicos como operaciones o tratamientos recibidos, eso pues es lo que hace, digamos en nuestro caso las EPS, pues tienen sistemas en los cuales se conectan a bases de datos donde está toda nuestra información de salud y pues todo lo que nuestra historia clínica, lo que hemos tenido y pues todo lo que tenemos a futuro en la EPS. Muchísimas gracias por su atención. Espero que podamos aprovechar al máximo este curso. Muchas gracias.